El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Lucas capítulo 22, versos 60 al 62. Dice la palabra de Dios. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, los versículos 60 al 62. Capítulo 22, versos 60 al 62. Para que usted siga su lectura ya en su propia traducción, la versión que usted tenga. Vamos a orar por esta palabra. He titulado esta disertación El camino del retorno. El camino del retorno. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti como un solo hombre. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, por sus méritos gloriosos. Jesús de Nazaret, Señor, quien nos abrió un camino por su sangre, a través del velo, un camino nuevo para estar ante tu altar. Te rogamos, Señor, que nos bendigas por tu palabra. Nos guíes con tu espíritu hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que es recto. Todo aquello, Señor, que contribuye a nuestra edificación. Destapa, Señor, los sentidos espirituales de todos aquellos que puedan escuchar, que puedan ver. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toma control, Señor, de esta administración. Toma control, Señor, de la plataforma virtual, de los dispositivos electrónicos de cada uno de nosotros, los que están acá enlazados, los que están conectados virtualmente. Y te ruego, Señor, que abra nuestros oídos espirituales, oh Dios, a la exposición de tu palabra. Úsame, Señor, como un canal, como un instrumento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede tomar su lugar, hermano. Reitero el título de esta disertación: El camino del retorno. Tenemos un pasaje aquí interesante. Estas son palabras relatadas por Lucas, discípulo directo del apóstol San Pablo, y es el escritor inspirado de este relato, que lleva por nombre el Evangelio de Lucas. Es la primera parte de un tratado que se completa con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos aquí un incidente que involucra directamente a uno de los discípulos del Señor. Su nombre era Pedro. Pedro era un discípulo, podemos decir, de un carácter intrépido, atrevido, osado. Pedro, tal vez el mayor en edad de todos los discípulos del Señor. Él fue uno de los primeros discípulos a los que el Señor llamó a que le siguiera. Y Pedro recibió de parte del Señor la primacía de la predicación al mundo judío. Cuando Jesús le dijo a Pedro en una ocasión que su nombre era Pedro, aunque el nombre en hebreo de él era Cefas, que significa cabeza, Cefas. El Señor Jesús le dijo: y tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esas palabras tienen el sentido de que Pedro no era que tenía las llaves del reino, no era que tenía el patriarcado de un ministerio sacerdotal, no era que Pedro era el ministro, el obispo superior. No significa nada de eso. Lo que eso significa es que Pedro tenía la primacía de la predicación. Él fue el primero en predicar. De los 120 discípulos del Señor, Pedro fue el primero en predicar a una audiencia judía. Así que él fue el hombre sobre el cual el Señor le entregó las llaves de la predicación del reino. El primero. Pedro entonces comienza a predicar y desarrolla un ministerio a partir del día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2 usted puede ver este registro y puede ver entonces cómo el ministerio de Pedro comienza a fluir, comienza a desarrollarse a partir de esa fecha en todo Israel. ¿Sí? Nace la iglesia primitiva, ¿sí? Hasta que por allá en el capítulo 9, unos años después que ya la iglesia del Señor había nacido en Jerusalén, el Señor llama a Saulo de Tarso para que Saulo de Tarso inicie la predicación del evangelio a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos. Entonces, por un lado, Pedro tenía la primacía de la predicación, tanto para judíos como gentiles. Pero finalmente el Señor Jesús determina que Pedro sea el apóstol de la circuncisión, es decir, el apóstol de los judíos, a lo que lo llamó el Señor, a predicarle a los judíos. Y a Pablo le llama el apóstol de la incircuncisión, es decir, de aquellos que no eran circuncidados, los gentiles. Ambos hombres se destacaron en su ministerio. En el pasaje que tenemos aquí, tenemos la caída estrepitosa, estruendosa, justamente de Pedro. Aquel hombre de piedra, sí, aquel discípulo atrevido, forzado, aquel discípulo intrépido. Cuando llegó la hora de la verdad y fue increpado, ya Jesús lo habían arrestado, lo iban a juzgar, lo iban a sentenciar a muerte, y a Pedro lo increpan en 3 ocasiones. Le dicen: tú eras uno de ellos, y se lo dicen hasta 3 veces. En la tercera ocasión, una de las personas que lo increpó y lo descubrió le dijo: es que hasta tu manera de hablar te delata. Pedro había recibido de parte del Señor una palabra profética en la que el Señor Jesús le decía a Pedro: Pedro, tú me vas a negar a mí. Y Pedro insistía, lleno de jactancia, de cierto orgullo espiritual. Yo no te voy a negar. ¿Quién yo? Yo hasta mi vida la daría por ti. Jesús dijo: Pedro, me vas a negar y te voy a dar una señal. Te voy a dar una señal para que sepas. Pero sobre todo, Pedro, aunque yo sé que tú me vas a negar, yo no te voy a negar a ti. Y el Señor Jesús le dijo: cuando tú me hayas negado por tercera vez, un gallo cantará. Y Pedro insistió y dijo que no. Bueno, llegó la hora de la verdad, Jesús lo arrestaron. Y a Pedro lo increpan, no una ni 2 veces, 3 veces. En la última, cuando fue descubierto hasta por la manera de hablar, que mire, hermano, vea, hay creyentes que se descarrían del Señor y comienzan a andar de gira por el mundial, por el mundo, y comienzan a adoptar actitudes y costumbres de gente mundana,
Pero aún en medio de ese mundo pecaminoso, apartado del Señor, hay gente que lo reconoce. Y no solo por el hablar, por la forma de hablar o por la forma de vestir, ¿no? Sino por esa cara de evangélico que tienes, que no se te quita con nada, hermano. La gente se da cuenta. Pedro, cuando negó al Señor por tercera vez con maldición y juramento, el gallo cantó. Ahora, el gallo no es un animalito, como algunos piensan. Y en algunas películas se ilustró acerca de la muerte del Señor, su vía crucis, su calvario. El gallo era una trompeta romana que se tocaba a primera hora del día. Cuando el soldado romano escuchaba el toque de esa trompeta, inmediatamente se levantaba. No sé cómo le llaman en nuestra milicia moderna a ese toque, pero eso tiene un nombre. ¿Cómo le llaman? A ver, los que prestaron el servicio militar acá. A esa trompeta, a ese llamado, ¿sí? Se le da un nombre. Toque de guardia, creo que es. Cuando eso se oye, todo soldado inmediatamente tiene que levantarse, asearse y ponerse a disposición, a discreción de una vez de su capitán. Se llama la Diana. La Diana, el toque de Diana, gracias. En el nombre de mi esposa, vea, Diana. El toque de Diana. Por eso es que yo la levanto temprano, yo. Todos los días, ya saben que es verdad lo que estoy diciendo. El toque de Diana. Resulta que nuestro amado hermano Pedro, el apóstol, el gran apóstol Pedro, maldice y jura y dice que no conoce al Señor. Y en ese momento justo se tocó la Diana. Dice el texto que acabamos de leer que cuando Pedro escuchó, el Señor lo confrontó. Dice el texto que se cruzaron las miradas. Pedro miró al Señor y el Señor miró a Pedro. Y él se acordó de la palabra profética que Jesús le había dado. ¿Y qué hizo? Dice el texto que salió afuera. ¿A qué? A llorar amargamente. A llorar amargamente. Aquí les he hecho más o menos una semblanza del pasaje que hemos leído, que es nuestra base. Vamos a introducirnos en unas ideas que nos van a ir llevando progresivamente en esta disertación para aprender lo que se llama el camino del retorno. Pedro se descarrió. Escuche, Pedro se descarrió. Así como en esta congregación hay algunos hermanos que están descarriados. Ahora mira al que tienes a tu lado allí y dile: ¿seré yo mi hermano? Pregúntaselo. ¿Sí? Esta palabra es para que tomes el camino de retorno y te vuelvas a la casa de tu padre, para que no pierdas tu identidad, tu destino, tu propósito en la vida, y alcances el perdón, alcances la restauración, alcances la sanidad y alcances la bendición de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Cuáles serían los pensamientos de Pedro cuando el Señor lo mira, al escuchar cómo lo negaba cobardemente? Lo más seguro es que Pedro tuvo sentimientos de vergüenza, tristeza, temor, dolor, frustración y arrepentimiento. La condición de Pedro es exactamente la de una oveja extraviada, un creyente que se aparta del rebaño del Señor, se enfría en su fe y no sabe cómo volver al redil. Amén. Ustedes han escuchado que hay una parábola en la Biblia que Jesús enseña acerca de un pastor que tenía 100 ovejas, ¿no? Y un día, contando sus ovejas,
¿Ve? Llegó hasta la 99 y se percató que le hacía falta una. ¿Qué hace este pastor? Toma las 99 y las coloca en un redil, las protege, las pertrecha y va en busca de aquella oveja extraviada. ¿Sí? Este pasaje ha sido inspiración de muchos cantos cristianos, porque tiene que ver justamente con la situación que Pedro vivió aquí. Pedro era la oveja número 100. En ese momento Pedro estaba descarriado. Su condición era la de esa oveja número 100. Estaba descarriado. Pero la mirada del pastor, la mirada del Señor allí cuando se cruzó, no fue una mirada para avergonzarlo, para desecharlo. No fue una mirada para condenarlo. Esa mirada era una mirada de amor, de ternura, que le estaba diciendo: te lo estaba diciendo, te lo dije, pero tú no le quisiste creer. Pero tranquilo, tú vas a tener un momento en el que vas a retornar. Va a haber un tiempo en el que vas a regresar al redil, porque yo, tu pastor, te voy a buscar a donde estés. Y te voy a tender mi vara y mi callado. Y te voy a levantar. Y vas a volver a la casa del Señor. Vas a volver al redil del Señor conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro tenía que volverse al Señor, pero no sabía cómo hacerlo. El camino del retorno requiere los siguientes pasos. Así es. Así como una oveja que se extravía del redil no sabe cómo regresar, no sabe cómo retornar al redil, y es necesario que sea el pastor el que vaya en busca de ella. Así, una persona descarriada tiene que tomar la decisión de regresar, y se le tiene que mostrar cuál es el camino del retorno. Se le tiene que mostrar la puerta, se le tiene que mostrar la forma de cómo volver. Porque una oveja es un animal indefenso. Es uno de los animales más torpes que existe en el reino animal, la oveja. Y justamente así es que nos mira el Señor a nosotros, como ovejas, ovejas de su redil. Él dijo: yo soy el buen pastor. Él nos miró así. Ahora, si así es la condición de una oveja estando en el redil, ¿cómo creen ustedes que será extraviada? Por eso es que es importante que todos aquellos que saben que son esa oveja, que saben que son una versión moderna de Pedro en el momento en que lo niega, lo saben, es importante que escuchen y aprendan cuál es el camino del retorno, cuáles son los pasos que tienes que dar para que regreses a tu casa, la casa de tu Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un capítulo en la Biblia que nos habla de 3 cosas que se perdieron. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. 3 cosas que se perdieron. Un hijo que se extravió, se perdió, salió de su casa, la casa de su padre, y se fue a vivir la vida loca. Una oveja que se le extravió a un pastor, y una moneda que se le extravió a una mujer que estaba preparando su dote para el matrimonio, y se le perdió la oveja. La persona que aquí estamos tipificando en Pedro puede estar fácilmente representada en el hijo pródigo, el hijo que se perdió, el hijo perdido, o también en la oveja perdida. Pero hay una diferencia entre el hijo, la oveja y la moneda. La moneda estaba perdida dentro de la misma casa. Y yo le llamo a esto el peor de los perdidos. La condición de esta moneda.
el peor de los perdidos, porque estaba perdida esta moneda, no fuera de la casa, sino dentro de la casa. Y esta es una condición de mucha tristeza, porque nosotros vemos aún dentro de la iglesia gente que creen. Personas que creen que son hijos de Dios porque asisten a la iglesia o porque pagan diezmos o porque de vez en cuando van a los cultos y participan de los cultos. Pero están más perdidos que aquella oveja que se perdió del rebaño o de aquel hijo que se perdió de la casa del padre. De todas maneras, yo me quiero enfocar, me quiero direccionar en mostrarle el camino. No importa qué tipo de perdido seas tú. Quiero mostrarte la puerta como pastor para que vuelvas al redil. No importa si tú estás representado en el hijo, en la oveja o en la moneda, porque la labor de un pastor es esa. Un pastor conforme al corazón de Dios tiene que mostrar, tiene que señalar, tiene que dar la directriz de cómo retornar. Porque la oveja, repito, es indefensa. No tiene sentido, no tiene habilidad, no tiene capacidad de orientación, ni mucho menos si está herida, si está lastimada. ¿Cuántos dan la gloria al Señor, hermanos? Escuchemos entonces. Primero, un acto de contrición. Se requiere de un acto de contrición, eso es lo primero que debe hacer. Un acto de contrición. Número 2. Un acto de meditación personal. Un acto de meditación personal. Número 3. Un reencuentro con el Señor. Un reencuentro con tu pastor, con el Señor Jesucristo. Número 4. Un acto de reafirmación y compromiso. Un acto de reafirmación. Esto lo hace el Señor. Y un acto de compromiso. Esto lo hace la persona que regresa. Vamos a enfocarnos entonces en nuestro primer punto. Un acto de meditación, un acto de contrición. Un acto de contrición. ¿Qué es la contrición? Es un acto. Es un acto, es un momento en el que usted tiene que detenerse. ¿Ve? Usted tiene que parar el rumbo que lleva, el estilo de vida que lleva, tiene que parar. Estoy hablando a creyentes, aquellos que ya han conocido que Jesús es el camino, pero en determinado momento se extraviaron del camino. Ya no sienten la presencia de Dios. Ya no tienen comunión con Él. Ya las cosas del Señor no les gustan. Ni la iglesia, ni la oración, ni la palabra. Entonces, ese acto de contrición es necesario. Es el primero que tienes que dar para encontrar el camino de retorno. Un acto de contrición es un acto que implica dolor, tristeza, lágrimas. Fíjate lo que hizo Pedro. Cuando se vio contrito por la mirada del Señor, ¿qué hizo? Dice que salió afuera del pretorio donde estaban buscando al Señor y lloró amargamente. El acto de contrición generalmente demanda que tú derrames lágrimas, que tú llores. Pero ¿sabes qué? Es mejor llorar aquí para encontrar el camino de retorno que tener que llorar y crujir los dientes en el infierno eterno. Es mejor. Y si ese llanto a veces es provocado por la instrucción, la corrección del pastor,
de tu pastor, bienvenido sea. Salomón dice que es mejor la reprensión pública, manifiesta, que el amor en oculto. Si mi pastor es una persona que me ve que yo estoy pecando y no me dice nada, sino que me da palmaditas en el hombro y no te preocupes, tranquilo, tú eres un vencedor, el Señor te ayudará, Él te conoce. En vez de reprenderlo, en vez de corregirlo, te digo, ese pastor no te va a llevar al cielo, te va a llevar al infierno. Porque si realmente fuera tu pastor y te amara, te corrigiera. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Lloró amargamente. David declaró que el corazón contrito y humillado Dios no despreciaría. Ahí tenemos otro ejemplo. Y una declaración espiritual de una verdad poderosa. David pecó. Y David fue reprendido por un profeta. Y cuando David fue reprendido, fue descubierto, confesó su pecado, pidió misericordia de Dios, pidió gracia de Dios, favor inmerecido de parte de Dios, y Dios lo perdonó. El profeta le dice, no morirás, vivirás. Una vez que él confiesa y hace un acto de contrición y declara, David declara que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Mi amado hermano, es necesario este acto de contrición. Es necesario que te detengas, que pares. Y que tu corazón se constriña delante del Señor. Tú no puedes seguir así. Ese camino no te va a llevar al cielo, no te va a llevar a la vida eterna, te va a llevar a la perdición. Pero todavía hay tiempo de volverse, todavía hay tiempo de encontrar el camino del retorno. Alabado sea el nombre del Señor. Contrición es un acto mayor que un remordimiento por haber pecado. Es un acto mayor. Algunos creen que contrición es remorderse, sentir remordimiento. Pedro no sintió remordimiento cuando lloró. Pedro se quebrantó de corazón. Por eso lloró con amargura. Él sintió vergüenza. Todo aquel que se vuelve al Señor tiene que sentir dolor y tristeza por haber pecado contra el Señor. Así es. Si yo peco contra Dios, siendo un hijo de Dios y sabiendo, entendiendo lo que es el pecado, yo no puedo ser indiferente a eso. Yo tengo que reaccionar. Ahora, la Biblia nos enseña que los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ve, se cerciora de que tú has quebrantado la palabra de Dios, has quebrantado la ley de Dios. En otras palabras, pecaste. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te redarguye de pecado. Te redarguye. Y comienza tu conciencia a sentirse más pesada. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que mostrar tristeza, tienes que mostrar dolor por estar lejos de los caminos del Señor. Tú tienes que mostrar contrición delante de Dios, porque si el Espíritu Santo te redarguye y tú lo que haces es negarte a eso y seguir viviendo el estilo de vida que estás viviendo, te vas a endurecer. Y el único que te podrá producir arrepentimiento para que te vuelvas al Señor se contristará. Y no habrá nada ni nadie, no habrá poder humano ni divino que te haga volver al Señor. Te perderás y no tendrás que morirte para irte al infierno. Comenzarás a vivir un infierno aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor.
No permitas que el Espíritu Santo de Dios se contriste, que tu alma se endurezca y que ya no sientas nada por haber pecado contra Dios. No lo permitas, hay tiempo, todavía hay oportunidad. Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que se vuelve al Señor debe confesar su pecado y apartarse de él para alcanzar su divina misericordia. Eso dice Salomón, el sabio, un hombre que conoció también el camino de la perdición, llegó hasta el fondo en su vida. Pero Salomón, una vez reprendido, corrigió. Y Salomón dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Dios perdona, Dios sana, Dios restaura. Él es el Dios de las oportunidades. Él te da una y dos. Pero no abuses de la misericordia del Señor. No abuses del favor de Dios. No peques para que entonces la gracia se produzca. No. Usted debe vivir en comunión con Dios. Usted debe vivir en obediencia al Señor, para que tu corazón no se endurezca y tú puedas vivir siempre en victoria. ¿Cuántos están en victoria acá en esta mañana? En hebreo, teshuvah se traduce como arrepentimiento y literalmente significa volverse a Dios. Así es. Hay una expresión en el hebreo que es la expresión teshuvah. Teshuvah es traducida como arrepentimiento. En el griego se usa la expresión metanoia. Metanoia. Es la misma palabra, es la misma expresión, significan lo mismo, fueron traducidos de la misma manera. Arrepentimiento. En el griego, metanoia significa un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo. Voy en este sentido, me detengo y cambio totalmente el rumbo. Ese es uno de los significados de la expresión en griego, metanoia. Pero en hebreo involucra no solo un cambio de mentalidad, no solo un cambio de rumbo, sino volverse a Dios. Arrepentimiento es volverse a Dios. La contrición de corazón te tiene que hacer volver a Dios. Por eso es que es necesario. Si tú ya no sientes dolor, mi hermano, es difícil que el Espíritu Santo en ti produzca arrepentimiento y es difícil que vuelvas a la casa del Padre. Si tú estás escuchando esta palabra, medita y reflexiona. Si esto es contigo, si tu condición de vida es esa, estás descarriado, estás herido, estás fuera del redil del Señor, ya ni te congregas con la iglesia y aparentas ser creyente, pero no te duele esa forma de vida que llevas. Te aseguro, mi hermano, que es difícil que vuelvas a casa. Pero si en ti todavía hay algo de sensibilidad, te hago un llamado pastoral. Vuelve a la casa de tu Padre Celestial. Vuelve a casa. El Señor te está esperando. Observa que Él muere en una cruz y muere con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque aún en su muerte, Él te sigue llamando. Él declaró, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Segundo, Número 2. un acto de meditación personal. Un acto de meditación personal, además de la contrición, un acto de meditación personal.
Para volverse al Señor se tiene que tomar conciencia del estado en que nos encontramos. Conciencia. No es ron conciencia. Como en una ocasión, una vez, alguien dijo: pastor, es que yo sí soy consciente. ¿Sí? Porque él escuchaba, él era un alcohólico perdido, estaba esclavizado por la copa, estaba bajo el poder de la copa. Y él dijo: yo sí he tomado conciencia, pastor, porque escucho la propaganda que decía en la radio: tome ron conciencia. El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda. Esa no es la conciencia que debes tomar. Es una conciencia espiritual. Tú debes saber espiritualmente cómo estás. Y estoy seguro que el Espíritu Santo te ha dicho, te ha redarguido de pecado. Y aquel que está en pecado, que está bajo el poder del pecado, que es esclavo del pecado, que no vive en libertad y en victoria sobre el pecado, está perdido, está descarriado. Tú puedes tener nombre de evangélico, tú puedes tener nombre de católico, de lo que tú quieras, de reformado, de bautista, de pentecostal, presbiteriano, lo que tú quieras. Puedes tener el nombre que quieras. Pero si tú estás en esta condición, estás en pecado, estás perdido, estás descarriado. Tal vez tendrás nombre de que vives, pero estás muerto delante del Señor. Estás muerto. Y entienda, los muertos no hablan, no ven, no huelen, no oyen. Los muertos nada saben. Y si tú no entiendes que estás muerto, estás más muerto de lo que yo pienso, mi amado hermano. Tienes que venir a Jesucristo. Tienes que arrepentirte, volverte a Dios. Él fue el que declaró: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano, en esta hora? A su nombre, a su nombre. El hijo perdido de la casa del padre volvió en sí. Eso dice el texto bíblico. Allá en Lucas 15, este muchacho volvió en sí. Eso es que tuvo un momento de reflexión. Él meditó y dijo, cuando se vio rodeado de puercos, viviendo en un chiquero, en una porqueriza, peleando con los puercos la comida, las algarrobas que le echaban a los cerdos, dijo, pero ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Oye, si yo soy un puerco más, yo soy un cerdo más. Él reflexionó y dijo, no, yo tengo que parar. Esa es la conciencia a la que nos estamos refiriendo acá. El estilo de vida que tú llevas, los hábitos que tienes, las costumbres que estás asimilando, los frutos que estás cosechando, eso es pura algarroba. Eso es pura algarroba. Eso no es el pan que te servía tu padre en la mesa, en su casa. No, son algarrobas. Es alimento de cerdos. Oye, y si tú ves que algo tiene oreja de puerco,
tiene hocico de puerco, tiene nariz de puerco, tiene un cuerpo de puerco y hace oink, oink, oink como los puercos. ¿Qué es? Eso es un puerco. Es un puerco. Y tú no eres un puerco, tú eres un hijo de Dios. Tú has sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y Él te ha dado una posición en su casa. Te ha sentado a la mesa para que no comas con los puercos, sino con los hijos. Alabado sea el Señor. Volver en sí es realizar un acto de introspección personal. Es mirarse por dentro y reconocer nuestra condición. Mírate por dentro. Mira la inmundicia que ya ha llenado tu corazón. Mira tu alma. Mira los pensamientos que ahora llenan tu alma. Mira las palabras que ya tienes en tu boca. Cuando tú hagas ese acto de introspección, mirarte hacia adentro, es cuando existe la posibilidad de que tú te vuelvas en sí y tomes el camino de retorno. Para volverse al Señor no solo hay que mirarse interiormente, sino también tomar la determinación de retornar. Me levantaré e iré a mi Padre. Esas son las palabras que el pródigo, el hijo perdido, pronunció una vez que reflexionó y dijo, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? Él dijo, una vez hizo esa reflexión, esa meditación, esa introspección, él dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré a mi Padre, Padre, yo he pecado contra ti, hazme como a uno de tus jornaleros. Él tomó la decisión de levantarse de esa condición de vida. Tomó la decisión. Tú también tienes que tomar la determinación de dejar ese camino por donde vas. Tienes que tomar la determinación, he dicho. Tienes que decidir. Porque aunque estás en pecado, tienes todavía libre albedrío, tienes voluntad para tomar la decisión de levantarte e ir a la casa de tu Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Tercero. Número 3. Un reencuentro con el Señor. Necesitas de un reencuentro con el Señor. Es decir, un encuentro nuevamente con Él. Un encuentro con el Señor Jesús. Esto es necesario si quieres volver a la casa del Padre. El Señor, al resucitar, dio la instrucción por medio de un ángel a las mujeres que fueron las primeras testigos de este milagro, para Pedro y los demás discípulos. Marcos 16, 1 al 2. Vamos a leer allí, en el Evangelio de Marcos capítulo 16, en estos dos primeros versículos, hay una instrucción que el Señor da. ¿A quiénes? A las mujeres que fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Marcos 16, 1 al 2 y 5 al 7. Vamos a leer los pasajes. Cuando pasó, escúchelo con atención. Repito, una vez resucitado el Señor, las mujeres que eran discípulos del Señor y que andaban con el resto de los discípulos, fueron al sepulcro. Y el Señor ya había resucitado. Ángeles de Dios estaban allí dando testimonio de la resurrección. Y por medio de estos ángeles, el Señor Jesús le dio una instrucción. Qué curioso que entre las personas a las que tenía que dársele este mensaje, este testimonio, esta instrucción, el que se menciona ahí por nombre es Pedro. Pedro, leamos el pasaje. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Versos 5 al 7. Allí mismo en el capítulo 16. Los Y versos cuando 5 al 7. entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí que el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como él dijo. Amén. Fíjate, ahí está la instrucción. Los ángeles testifican y le dicen a las mujeres: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, ya no está aquí, resucitó. Así que los ángeles vienen y le dicen a las mujeres: vayan a sus discípulos y díganle a Pedro, es el único que aparece por nombre aquí. Y recuerden que Jesús no tenía solamente como discípulo a Pedro, pero aquí no es casual que se mencione Pedro. Es que Pedro era el que más caído estaba de todos los discípulos. Y Pedro era el que tenía que recibir la instrucción de ir a Galilea, al sitio en donde el Señor se iba a reencontrar con ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Es necesario, para Pedro era indispensable tener ese reencuentro con el Señor. Jesús resucitado se reencontró con Pedro y los demás discípulos. Juan 21, 11 al 14. Vamos a ver ese episodio también porque es un cuadro realmente muy tierno, hermanos. Es un cuadro amoroso. Repitamos el pasaje. Juan capítulo 21, 11 al 14. Del 11 al 14. Ese es el glorioso reencuentro. Ahí está. Y fue enmarcado ese episodio con un milagro, un tremendo milagro. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Noten ustedes, un reencuentro marcado por el número 3. El número 3 en las Escrituras es significativo. El número 3. El Señor, conforme le había dado la instrucción, se les apareció allá en Galilea. El texto dice que era la tercera vez que Él se aparecía a sus discípulos. La tercera vez. Y noten ustedes cuántas fueron las veces que Pedro negó al Señor. ¿Cuántas fueron? No fueron 4, ni 2, ni 5, ni 6, ni una. Fueron 3 veces. Este cuadro estuvo enmarcado por este número. En gematría bíblica, el número 3 es símbolo de redención. Es símbolo de rescate. Rescate, redención. Eso era el propósito por el cual Pedro tenía que reencontrarse con el Señor. Porque Pedro tenía que ser rescatado. ¿Y rescatado de qué? ¿Redimido de qué? Redimido del mal camino por donde estaba andando. Mira, tan desanimado estaba Pedro y los demás discípulos que una vez que el Señor lo crucifica, ¿ven? Y él y los demás discípulos se esconden, llega el momento en que Pedro dice: vamos a pescar, vamos a pescar. O sea, habiéndole dicho el Señor mucho antes que él dejaría de ser un
pescador de peces para ser un pescador de hombres, ahora Pedro volvía otra vez al camino antiguo. Volvió otra vez a pescar. Y la palabra de Dios nos dice que no sacaron nada, mi hermano, ni una jaiba, ni un cangrejo, ni una lata vieja, no sacaron nada. Ni un pedazo de alga, no sacaron nada. Porque es que la palabra de Dios tiene que cumplirse, mi hermano. Cuando Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, créelo, es verdad. Cuando yo me aparto del Señor, me descarrío de los caminos del Señor, vuelvo al mundo, vuelvo otra vez a mis andanzas, ¿sabes cuál va a ser la cosecha que yo voy a recibir? Nada, nada te va a funcionar. Cuarto, un acto de reafirmación y compromiso. Juan 21, 15 al 19. Nada, fíjate, nada. Por eso es que tienes que volverte al Señor. Entonces el Señor se les aparece allá en una playa y les indica en dónde tenían que tirar la red. Y fíjate lo que dice Pedro. Hemos estado pescando aquí toda una noche y no hemos sacado nada. ¿Qué van a sacar, mi hermano, si estaban descarriados? Estaban apartados del Señor, de los caminos del Señor. Estaban otra vez haciendo lo mismo que hacían antes. Le obedecen, gracias a Dios. Tiran la red donde el Señor dice y sacan una cantidad de pescados increíble. Pedro se tira al agua, ve, se ciñe porque estaba medio desnudo. Se tira al agua y va al encuentro de aquel que les está dando la instrucción. Ellos sabían quién era, pero nadie se atrevía a preguntarle, ¿tú eres Yeshua? ¿Tú eres Jesús? Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Cuando tú estás descarriado, mi hermano, hasta el hábito de orar lo pierdes. Te da vergüenza dirigirte al Señor, orar al Señor. La Biblia nos dice entonces que Jesús se les manifiesta y les dice quién es y los invita a comer con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando tú tomas el camino de retorno, Él vuelve y te invita para que te sientes a comer con Él. Alabado sea el nombre del Señor. A comer con Él no es lo mismo que comer con un cerdo. A comer con Él. Palabra de vida. A comer con Él. Él te va a sustentar. Y si tiene que hacer un milagro para eso, lo va a hacer. No es nada difícil para Dios hacer milagros como estos. ¿A cuántos el Señor no le ha hecho milagros de multiplicar panes, peces y provisión de todo tipo? ¿A cuántos? Número 4. Un acto de reafirmación y compromiso. Juan 21, 15 al 19. Vamos a leer allí. Estamos en el mismo cuadro. Y aquí viene ahora dos cosas que son importantes. Reafirmación, ¿sí? Y compromiso con el Señor. Y ya expliqué. La reafirmación la hizo el Señor. Y el compromiso tiene que hacerlo Pedro. Escuchemos el pasaje. Juan capítulo 21, vamos a leer. Cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. En este pasaje tenemos dos cosas. Uno, el Señor reafirma a Pedro. Y dos, lo comisiona. Pedro tenía que asumir un compromiso a partir de esa reafirmación que el Señor hace.
lo reafirma y le da una misión, le dice: este es tu destino, este es tu propósito, esta es tu comisión, esta es la razón por la cual yo te llamé y te hice un pescador de hombres. Él tenía que asumir ese compromiso a partir de ese momento. Algunos han dicho de que como Pedro negó 3 veces al Señor, ¿sí? Ya lo sabemos. Entonces 3 veces Jesús le dice que si lo ama. Eso puede ser una buena aplicación, una bonita aplicación. Pero hay algo más en ese pasaje que está escondido en los verbos que el Señor Jesús usó cuando le preguntó: ¿me amas? En el idioma griego koiné hay 4 verbos que se traducen amar. Uno es el amor con que se ama a un familiar de sangre. Ese es el amor filial. Otro es el amor con que una pareja, hombre y mujer, se casan, se juntan sexualmente y tienen hijos. Ese es el amor erótico. La atracción física, la atracción química, la química, ¿sí? Esa atracción física, ese se llama amor erótico. Hay otro amor que se llama el amor que une a los amigos, pero esos amigos que pasa el tiempo y ahí están. Amigos que aquí en nuestro medio le llamamos esos que son como la carne de una uña, ¿no? La uña y carne, ¿sí? O mugre y uña, ¿sí? Proverbios capítulo 17, verso 17 describe ese amor. Dice que hay hermanos que son más unidos, amigos que son más unidos que un propio hermano. Esa es la amistad, el amor stergos, amor de amistad. Esa es la amistad que tuvo Jesús con sus discípulos. Los amó hasta el fin, dice Juan capítulo 13, verso 1. Los amó hasta el fin, a pesar de que sabía que lo iban a negar, que lo iban a traicionar, que lo iban a vender, que lo iban a abandonar. Los amó hasta el fin. Ese es el amor que unió a David con el príncipe Jonatán, hijo del rey Saúl. Amor de amistad, stergos. Pero hay un amor que es sobre todo amor. Es el amor ágape. Amor ágape. Y ese es el amor al cual Jesús le estaba diciendo a Pedro que le correspondiera. Jesús le pregunta la primera vez: Pedro, ¿me amas? El texto en griego nos indica que el Señor Jesús usó fue el vocablo ágape, el verbo ágape, amor sacrificial, amor que es capaz de dar la vida por la persona que ama. Ese amor con el cual amó Cristo a la iglesia. Y Pedro le responde, pero no le responde con el mismo verbo, le responde es con el verbo filial, fileo. Y nuevamente Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Pero el Señor vuelve y usa el verbo ágape, agapeo. Y Pedro le responde nuevamente con el mismo verbo. Sí, Señor, yo te amo, pero con el verbo filial, fileo. La tercera vez Jesús no usó el verbo agapeo, usó el verbo fileo y lo hizo irónicamente. Imagínense la cara de Jesús preguntándole a Pedro: fileo, Pedro. Oye, Pedro, fileo, ¿tú me amas a él? Como si yo fuera un hermano en la sangre. Cuando yo te estoy diciendo es que me ames con un amor que es capaz de mover a dar tu vida por mí, así como yo di mi vida por ti. Por eso es que Pedro se entristece. ¿Me entiende? Porque Jesús le pregunta: oye, ¿tú me amas con ese amor? Pedro se entristece. Entonces, esa es la razón. ¿Ve? El Señor lo que estaba era reafirmándolo. Y estaba pidiéndole a él el compromiso de que fuera recíproco. De la misma manera como él lo amó, él tenía que amarlo. Mira, mi hermano, hay una obra literaria muy famosa
que se escribió por allá en la Edad Media y se inspiró en un pasaje del libro de los Hechos, en donde se da testimonio en el libro de los Hechos que por causa de la persecución de los judíos hacia los nuevos creyentes, los cristianos, todos los discípulos y aún los apóstoles fueron los únicos que se quedaron en Jerusalén, pero todos los discípulos, todos los creyentes de la iglesia primitiva, que a esas alturas ya pasaban de ser 8,000 miembros, se fueron. Pero se quedaron solo los apóstoles. Dice una tradición que Pedro, el apóstol de la circuncisión, el apóstol de los judíos, también tomó la decisión de irse. Y cuando estaba en las afueras de la ciudad, se le apareció la figura de Jesús. Y Pedro se sorprendió y le preguntó al Señor: ¿a dónde vas, Señor? Esa expresión en latín se dice Quo vadis Domine. Quo vadis Domine, título de una obra, la que le estoy reseñando. Quo vadis Domine significa ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le responde y le dice: voy otra vez a Jerusalén a morir por ti en una cruz, porque tú no eres capaz de morir por mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Lo que el Señor estaba pretendiendo con Pedro era reafirmarlo, pero además de eso también comprometerlo. No es casualidad que en la tercera aparición a sus discípulos del Cristo resucitado, en 3 ocasiones el Señor le preguntara a Pedro si lo amaba. 3 es el número que indica redención, levantamiento, rescate. Pedro necesitó confesar y reafirmar su amor sacrificial por el Señor. ¿Ya lo escuchó? Por eso el número 3. El número 3 en la Biblia es símbolo de eso: rescate, redención, ser levantado. Pedro estaba caído y necesitaba levantarlo. Y el Señor lo hizo. Pedro fue reafirmado por el Señor y éste lo comisionó para hacer un compromiso de servicio para él. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esas 3 expresiones son las expresiones que nos hacen ver el compromiso que tenía que asumir Pedro. Cuando Jesús le pregunta que si lo ama, Jesús le da 3 respuestas diferentes. La primera, ¿cuál fue? No, ahí está escrito, ¿lo escucharon? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Luego le da la segunda respuesta. ¿Cuál es? Pastorea mis ovejas. Y luego le da la tercera. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo allí? Entiéndalo. Lo estaba comisionando. Pedro tenía que comprometerse con la visión y la misión que Jesús le había dado desde antes, pero que Pedro le había abandonado. ¿Por qué? Porque estaba descarriado. Dios a ti te dio propósito cuando te llamó. ¿Sabías eso, hermano? Y cuando tú te descarrías, ese propósito se tuerce. No lo podrás alcanzar nunca. Por eso es que necesitas un reencuentro con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es evidente que Pedro fue perdonado, restaurado y dignificado. Así es. Fue perdonado, fue restaurado y fue dignificado. Lo mismo que hizo el padre cuando el hijo perdido regresó a la casa. Lo mandó a que le quitaran esa vestimenta, lo perdonó, le devolvió un anillo y se lo puso en el dedo, símbolo de que él volvía a tener otra vez los mismos derechos de hijo. Lo dignificó. Es lo mismo. No echó mano del pasado. El padre no echó mano del pasado. Mira todo lo que hiciste y ahora pretendes que yo te perdone. Mira cómo te destruiste, mira cómo me deshonraste y pretendes que yo te perdone. No, eso no fue la respuesta ni la reacción del padre. Lo mandó a que lo vistieran, mandó a hacer hasta una fiesta, ¿sí?, en honor a su hijo que había regresado. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos?
Esto fue exactamente lo mismo que le otorgó el padre al hijo perdido cuando éste volvió a casa. Perdón, identidad y dignidad. Eso es, dígalo conmigo, esas tres palabras son claves. Perdón, identidad, Identidad, dignidad. dignidad. Eso es lo que recuperas cuando vuelves a la casa del Padre. Eso es. Concluyamos. Concluimos. Nunca ha sido fácil el camino de retorno al Señor. Sin embargo, todo aquel que quiera volverse al Señor debe saber que si lo hace, Dios nunca le cerrará sus brazos. Aleluya. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Grandes personajes de la Biblia, aparte de Pedro, una vez apartados y heridos por el pecado, se volvieron a Dios y el Señor nunca los condenó. David, Manasés y otros. Siempre será más fácil extraviarse del camino que volverse al camino. Pero vale la pena hacerlo porque está en juego la salvación eterna del alma. No dejes que el pecado endurezca tu corazón y seas tan insensible para escuchar la voz del pastor que entregó su vida por ti para salvarte. La condenación será mayor para aquel que conoció los caminos del Señor y se apartó que para aquel que nunca lo conoció. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Hazlo hoy, porque mañana puede ser tarde y no habrá más esperanza para ti. Aleluya. Amén. Hoy hay tiempo. Todavía hay oportunidad de que vuelvas. Que tomes el camino del retorno a casa. Y yo me quiero dirigir a aquellas personas que conociendo al Señor, hoy están apartados, están descarriados. Y también, de repente, a aquellos que yo los califico como el peor de los perdidos, simbolizado por la moneda que se perdió dentro de la casa, la moneda de aquella mujer. Les hago este llamado porque ese es el peor de los perdidos. Están en la casa de Dios, pero están perdidos, sin propósito, lejos del amor de Dios, lejos de la presencia del Señor. Si esta es tu decisión hoy, yo quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Haga conmigo esta oración de fe. Diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo, Señor Jesús. Yo he escuchado tu palabra. Creo que es verdad, Señor. Hoy te pido que me perdones. Devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. Devuélveme, Señor, tu presencia. Y que tu espíritu noble me sustente. Te ruego, Señor, que no borres del libro de la vida mi nombre. Reafírmalo. Y ayúdame, Señor, de aquí en adelante a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y establecerme en tu reino, en tus caminos. Que por muy torpe que yo sea, Señor, no permitas que me extravíe. Señor, y si tú tienes que cortar mi vida aquí, físicamente, terrenalmente, para salvar mi alma, Señor, hazlo. Porque yo no quiero, Señor, perderme por la eternidad. Séllame, Señor, con tu espíritu. Y enséñame, Señor, el camino eterno. Enséñame el camino eterno. Así como tú lo enseñaste a cada justo que se volvió a ti. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque sé que tú me oyes y tú eres un Dios de oportunidades. Levántame, Señor. Levántame, restáurame, sáname y hazme retornar a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Todo el pueblo del Señor dice amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.